Bueno, bienvenidos a la sección número 6, Store Procedures dinámicos y parámetros de output. En esta sección vamos a estar aprendiendo qué es un Store Procedure dinámico, vamos a aprender a implementar un proceso dinámico para retornar múltiples resultados. También vamos a aprender qué es un parámetro de output y cómo podemos utilizarlo para implementarlo adentro de un proceso dinámico y devolver múltiples datos en ese proceso. Así que vamos a estar viendo todos estos temas y vamos a continuar con la clase número 1 de la sección. Bueno, aquí en esta clase vamos a estar explicando qué es un Store Procedure dinámico, cuál es su definición y de qué manera lo podemos utilizar. Entonces, eh, ¿qué es un Store Procedure dinámico? Bueno, básicamente es un Store Procedure que en función de un parámetro que recibe, define una sentencia SQL determinada y retorna resultados específicos según ese parámetro. Esto quiere decir que el contenido del Store Procedure, es decir, las sentencias que tiene adentro, pueden cambiar en relación a un parámetro o bien pueden cambiar en relación a alguna variable que internamente evalúe determinada acción, pero en definitiva lo que se quiere lograr con un Store Procedure dinámico es que su contenido sea justamente dinámico, es decir, que pueda ir desarrollándose a medida que vamos avanzando en este proceso. Entonces, lo que podemos decir a continuación es que un Store Procedure dinámico puede retornar múltiples resultados. Esto es por lo que explicamos anteriormente. También podemos utilizarlo, por ejemplo, para generar reportes ordenados por un determinado campo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiésemos retornar una misma consulta y enviarle como parámetro al proceso dinámico diferentes tipos de orden, bueno, lo que podemos hacer es, con este proceso dinámico, es retornar esos resultados ordenados de manera diferente. O también lo podemos utilizar para generar consultas dinámicas específicas, ¿sí? Bueno, vamos a ver a continuación cómo podemos trabajar con este proceso. Vamos a verlo en un aspecto general para que se entienda, y en la clase siguiente vamos a directamente a crear este proceso dinámico. Entonces, el funcionamiento es el siguiente. Nosotros realizamos un exec de este proceso. En el ejemplo que tenemos aquí, el Store Procedure dinámico se llama Cell Productos y le enviamos como parámetro, ¿sí? La letra N, ¿sí? Este parámetro es un parámetro que recibe el Store Procedure como cualquier Store Procedure convencional, ¿sí? La diferencia es que nosotros, en relación de este parámetro, nosotros le estamos diciendo que el valor es N, es decir, que podemos llamarlo como que ordena por nombre, ¿sí? Que el resultado del select lo ordene por nombre. Bueno, entonces lo que hacemos internamente es, dentro del Store Procedure, armar el SQL dinámico para que el resultado de la consulta esté ordenado por nombres. Fíjense que el resultado de este Store Procedure dinámico, cuyo parámetro que recibe es n, bueno, el ordenamiento va a ser por el campo nombre. Entonces vamos a obtener como resultado A, B, C y D. Fíjense que el precio está desordenado. ¿Por qué? Porque está ordenando por nombre. Ahora bien, yo podría pasarle a este mismo proceso la letra P, por ejemplo, para que me ordene por precio, ¿sí? Entonces el resultado que vamos a obtener va a ser el mismo resultado de la consulta, pero ordenado por precio. Fíjense que ya no está más ordenado por nombre, sino que está ordenado por precio. Este es un ejemplo básico de un Store Procedure dinámico. En la clase siguiente vamos a estar creando un proceso dinámico exactamente igual a este resultado para que nos devuelva una consulta ordenada en función del parámetro que nosotros le enviamos al proceso dinámico.
Bueno, muy bien, aquí en esta clase vamos a aprender cómo podemos implementar un store procedure dinámico para devolver diferentes resultados. Lo que vamos a hacer es un ejemplo en donde nosotros les vamos a pasar un parámetro al store procedure y en función de ese parámetro nos va a retornar diferentes resultados de la consulta que nosotros queremos ejecutar. Entonces, vamos a continuar. Vamos a crear un nuevo script en nuestra carpeta de queries. Vamos a hacer clic derecho New Query. Y a este nuevo archivo lo vamos a llamar sp dinámicos. Ahí está, muy bien. Perfecto. Entonces aquí adentro vamos a escribir todo nuestro proceso. Vamos a escribir un título, sp dinámicos, y vamos a comenzar. Vamos a realizar un select asterisco from y vamos a evaluar en qué tabla vamos a utilizar para este ejemplo. Entonces vamos a ver si utilizamos la tabla producto. Vamos a utilizar la tabla producto. Entonces hacemos un select asterisco from production, que es el esquema, punto product. Muy bien. Y aquí tenemos el resultado de esta tabla, ¿sí? Aquí tenemos Products ID y tenemos nombres de productos, ¿sí? También tenemos un precio de lista, ¿sí? El campo list price, que nos va a servir para este ejemplo. Entonces vamos a colocar create procedure, ¿sí? Vamos a crear el proceso, create proc, y le colocamos el nombre cell-productos. Abrimos y cerramos paréntesis. Aquí vamos a colocar los parámetros que va a recibir este proceso dinámico. Y el primer parámetro que va a recibir este proceso es el orden, ¿sí? Colocamos @orden de tipo char1. Con este parámetro vamos a comenzar. Este es el parámetro que nos va a servir para ir armando nuestro store procedure dinámico a medida que vayamos avanzando. Entonces vamos a agregar declare @script, ¿sí? Y la vamos a definir como tipo varchar 8000, ¿sí? Que es el máximo que admite el motor SQL Server para los tipos de datos varchar, ¿sí? Y vamos a hacer un declare de otra variable @order by varchar. Vamos a colocarle a este, como es un script más chico, ¿sí? Que va a contener menos caracteres, vamos a colocarle 500. Ahí está bien. Bueno, entonces, ¿qué hicimos aquí? Declaramos dos variables. La variable script, ¿sí? Varchar 8000, y la variable order by. En la variable script lo que nosotros vamos a ir almacenando son nuestras sentencias SQL para ir generando este store procedure dinámico, ¿sí? Lo que vamos a ir haciendo es ir guardando las sentencias adentro del archivo script. Y lo mismo vamos a hacer en la variable order by, ¿sí? Vamos a ir almacenando las distintas sentencias en función del parámetro orden que recibimos al comienzo del proceso. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a hacer un set de la variable @script y le vamos a colocar select, entre comillas simples, como si fuese un string. Vamos a hacer un select de la tabla product para ver bien el nombre del campo. Vamos a hacer un select del campo product ID, colocamos una coma, del campo name y el campo list price. Colocamos from production.product. Fíjense lo que hicimos aquí. Escribimos la sentencia select tal cual como queremos que devuelva el resultado. Pero ¿qué hicimos? Lo establecimos como una cadena de caracteres y lo estamos guardando en la variable @script, ¿sí? Esto lo vamos a ver en breve, ¿sí? Cómo podemos ejecutar esto mismo que estamos guardando en la variable
@script. Pero vamos a continuar, así que ahora lo que vamos a hacer es un set de la variable order by, y aquí le vamos a colocar, vamos a abrir y cerrar paréntesis y le vamos a colocar un case. ¿Sí? ¿Por qué le vamos a colocar un case? Porque vamos a evaluar lo siguiente. Vamos a colocar case when la variable @orden, ¿sí? Que es la que me viene como parámetro. Entonces aquí pregunto si la variable orden es igual a, por ejemplo, vamos a colocarle un valor de esa variable n, ¿sí? Entonces colocamos then, y ¿qué hacemos aquí? Colocamos order by lo que nosotros consideramos que n es. Por ejemplo, n, vamos a poner por ejemplo que es el nombre. Entonces, si ese parámetro viene con el valor n, entonces hacemos un order by name. Vamos a colocar otra condición debajo, colocamos el end del case y cerramos el paréntesis que abrimos previamente. Entonces copiamos y pegamos la misma condición de arriba y le cambiamos el valor. Le vamos a colocar i. En este caso, si es i, hacemos un order by product id, por ejemplo, ¿sí? Y copiamos una condición más. Y en este caso le vamos a colocar la letra p, ¿sí? Y vamos a ordenar por list price. Ahí ya tenemos 3 condiciones para generar nuestro script. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es unir estas dos sentencias. Vamos a unir la variable @script y la variable order by para conformar el script completamente. Entonces vamos a hacer un set de la variable @script y vamos a guardarle en ese valor. ¿Qué le vamos a guardar? Le vamos a guardar a sí misma, es decir, a script, y le vamos a concatenar la variable order by, ¿sí? Con esto estamos sumando las dos variables, ¿sí? Y el resultado va a ser el select más el order by que hemos definido arriba. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a probar este proceso dinámico que hemos creado, ¿sí? Vamos a probar a ver cómo se comporta a medida que nosotros le vamos enviando parámetros a este proceso. Entonces vamos a hacer directamente, lo que vamos a hacer aquí es un select, ¿sí? Aquí debajo vamos a escribir select y vamos a seleccionar la variable @script, ¿sí? Entonces esto nos va a devolver un string con toda la sentencia, ¿sí? Vamos a guardar los cambios. Vamos a crear nuestro proceso dinámico, entonces vamos a presionar F5 para poder crearlo en la base de datos. Ahí presionamos F5 y hemos creado el procedimiento. Entonces aquí vamos a colocar un exec del proceso cell-productos y le vamos a pasar como parámetro uno de los valores posibles, ¿sí? Vamos a pasarle como parámetro, entre comillas simples, el valor n y vamos a seleccionar. Fíjense, ese es el retorno de nuestro proceso que nos aparece en la consola. Ahí lo colocamos en modo texto para que podamos leerlo mejor. Ahí está. Fíjense, me ha devuelto todo el string con la sentencia select, los nombres de los campos, el from con la tabla production.product y el order by name, ¿sí? Tal cual nosotros le hemos enviado el parámetro para que ordene por nombre, bueno, nos colocó el order by name. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio aquí y le coloco otro valor? Por ejemplo, bueno, le coloco la letra i para que me ordene diferente. Fíjense cómo cambió la sentencia y me colocó order by product ID. Este es el funcionamiento básico de un store procedure dinámico. Fíjense cómo la sentencia SQL va cambiando en relación al parámetro recibido, porque eso fue lo que programamos nosotros, es decir, en función de un parámetro voy confeccionando la sentencia SQL que yo deseo realizar, ¿sí?
la ejecución del store procedure. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos ejecutar realmente esta consulta sin que devuelva un string con la consulta, porque en realidad esto no nos sirve de nada, solamente nos sirve para ver cómo fue armando la consulta dinámicamente, pero yo lo que necesito realmente es que esta consulta se ejecute. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que colocar, primeramente esto lo vamos a comentar o lo vamos a sacar porque no nos sirve. Y vamos a colocar exec y colocamos sp-execute SQL, ¿sí? Que es un proceso interno del SQL Server que lo que hace es ejecutar una sentencia. Entonces aquí le vamos a pasar como parámetro a este proceso que le pasamos, bueno, la variable @script, que es la que tiene la sentencia SQL completa, ¿sí? Bueno, presionamos F5 y nos devuelve un error porque el proceso ya existe. Lo que tenemos que hacer aquí es colocar un alter para que lo modifique. Ahí sí, muy bien, ya está. Y ahora vamos a ejecutar nuevamente la línea de comando con el exec, es el producto. Bueno, fíjense el error que tuvimos aquí. El error que tenemos aquí es porque el proceso sp execute SQL requiere que le enviemos un parámetro de tipo nvarchar, ¿sí? Porque funciona con ese tipo de datos, ¿sí? Para los parámetros que recibe. Entonces lo que tenemos que hacer aquí nosotros es cambiar el tipo de dato de la variable script, ¿sí? Para que podamos enviarle el tipo de dato que necesita este proceso para ejecutar la sentencia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a venir a la variable script y le vamos a cambiar el tipo de dato por nvarchar. Lo mismo vamos a hacer con la variable orderBy, ¿sí? Y vamos a ejecutar la consulta nuevamente, vamos a actualizar el proceso. Fíjense, obtuvimos otro error. ¿Por qué obtuvimos otro error? Porque las variables de tipo nvarchar solo admiten un máximo de 4000 caracteres, ¿sí? En cambio las varchar admiten hasta 8000. Por eso tenemos que modificar aquí este valor y colocarle 4000, ¿sí? O bien le podemos colocar max, ¿sí? En vez de 4000 le colocamos max, que ya automáticamente calcula el máximo de caracteres para ese tipo de dato. Presionamos F5, actualizamos la consulta y ahora vamos a ejecutar nuevamente nuestro store procedure dinámico. Muy bien, mira, ahí tenemos el resultado de la consulta. Fíjense, esto está ordenado, ¿sí? Por product ID. Fíjense cómo está ordenado en forma ascendente por el campo product ID. Ahora le vamos a enviar otro parámetro n para que ordene por nombre. Fíjense cómo cambia la consulta y automáticamente me ordena por el campo name. Y ahora le vamos a enviar el parámetro p para que ordene por list price. Vamos a ejecutarlo nuevamente y ahí tenemos toda la consulta ordenada por el campo list price. Bueno, muy bien, vamos a continuar y en esta clase vamos a ver cómo definir un parámetro de output, es decir, un parámetro de salida adentro de un store procedure dinámico para posteriormente realizar alguna acción con ese parámetro de tipo output. Entonces vamos a crear un nuevo script en nuestra solución y vamos a llamarlo sp dinámicos output. Vamos a usar el ejemplo anterior. Vamos a copiar el código y lo vamos a pegar en este nuevo archivo que hemos creado recientemente. Vamos a colocar un use AdventureWorks arriba, ¿sí? Eso es lo mismo que seleccionarla desde aquí, para poder trabajar con esta base de datos. Bien, vamos a comentar en el título y vamos a colocar sp dinámico con parámetro de output. Borramos esto.
y vamos a crear un nuevo proceso que se va a llamar selProductos output. Vamos a agregar un segundo parámetro luego del parámetro orden que habíamos agregado anteriormente y lo vamos a llamar out. Vamos a colocar un varchar max y vamos a especificarle que es de tipo output. ¿Sí? Esta es la manera que especificamos un parámetro de un store procedure que va a ser de tipo output, de salida. ¿Sí? Le colocamos la palabra output luego del tipo de dato. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí debajo es quitar el @script y vamos a colocar directamente el parámetro @out. Y vamos a comentar esta línea de aquí abajo porque lo que vamos a necesitar nosotros no es que se ejecute la sentencia, sino que me devuelva la sentencia en ese parámetro de output para nosotros posteriormente realizar una acción. Entonces vamos a ejecutar este proceso, ¿sí? Pero primeramente tenemos que declarar una variable que vamos a llamar out y la vamos a especificar con un tipo de dato nvarchar max. ¿Por qué lo definimos nvarchar, esta variable? Porque es el tipo de dato que requiere el proceso SP execute SQL, ¿sí? Que es el que vamos a usar en unos momentos. Vamos a usar ese proceso para ejecutar el contenido de la variable de tipo output, la variable out. ¿Sí? Entonces definimos esta variable por fuera del store procedure que se llama out también, de tipo nvarchar por ese motivo, es decir, por el proceso de ejecución. Entonces vamos a comentar aquí, vamos a colocar, lo definimos de tipo nvarchar porque es el tipo de dato requerido por el proceso SP execute SQL. ¿Sí? Así nos queda comentado aquí. Muy bien. Y ahora vamos a ejecutar el procedimiento selProductos output y le pasamos como parámetro i. Y también le pasamos como parámetro, ¿qué le pasamos? Le pasamos directamente la variable que hemos definido anteriormente. La variable de tipo nvarchar @out. Se la pasamos como parámetro. ¿Por qué? El store procedure va a devolver esa variable. ¿Por qué? Porque la hemos definido de tipo output. Entonces, nosotros le vamos a pasar, cuando ejecutemos este proceso, le vamos a pasar una variable para que allí dentro coloque el resultado, ¿sí? Y le decimos que es de tipo output también. ¿Por qué? Porque le tenemos que especificar que en esta variable tiene que colocar lo que retorne en ese parámetro de output. ¿Sí? Ok, entonces, ¿y qué vamos a hacer después? Vamos a hacer un print de la variable out, ¿sí? Para ver qué retorna el store procedure en ese parámetro de output. Entonces vamos a ejecutar todo el script. Me da un error, me dice que no encuentra el store procedure selProductos. No lo hemos creado, vamos a crearlo. Ahora sí, muy bien, y vamos a ejecutar todo el proceso. Fíjense qué sucede. Me devuelve el resultado del query en formato texto, porque es lo que hemos establecido en la variable out, y como la variable out está definida como tipo output, directamente nos retorna su contenido. Ahora nosotros bien, en vez de hacer un print con esta variable out, directamente podemos hacer un exec SP execute SQL. ¿De qué? De la variable out. Entonces vamos a ejecutar todo esto nuevamente y lo que obtenemos como resultado es la ejecución de esa sentencia retornada por el store procedure. Vamos a cambiarle aquí el parámetro de orden para probar y si funciona bien, funciona correctamente porque está ordenando por el campo que le estoy enviando como parámetro.
Vamos a colocarle el parámetro P para que ordene por precio. Y está funcionando bien. Guardamos el proyecto y hemos terminado. Entonces, esta es la forma de utilizar un parámetro de salida de tipo output en un store procedure para retornar ese valor, tomarlo en la ejecución, ese retorno, y después hacer lo que querramos con ese retorno. En este caso lo que estamos haciendo es ejecutar ese retorno, esa sentencia, ¿sí? Con el proceso SP-execute SQL. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos en la clase anterior, que lo ejecutábamos dentro, bueno, ahora lo ejecutamos por fuera del proceso gracias a la definición de la variable de tipo output. Bueno, bienvenidos a la sección número 7. En esta sección vamos a estar viendo cursores. Vamos a aprender qué es un cursor y cuáles son sus tipos posibles. Vamos a estar implementando un cursor para insertar datos y vamos a estar implementando cursores para seleccionar un conjunto de registros y realizar diferentes updates de la información. También vamos a analizar ventajas y desventajas frente al uso de tablas temporales. Así que vamos a comenzar ya con la clase número 1 de la sección 7. Bueno, muy bien, en esta clase vamos a aprender qué es un cursor, vamos a ver su definición, sus usos y su estructura básica. Entonces vamos a comenzar con las definiciones y su uso. ¿Sí? Una de las primeras cosas que podemos definir es que es una estructura que permite recorrer un conjunto de registros de una tabla según una condición y ejecutar sentencias transact SQL específicas para procesar datos. Como segundo punto podemos decir que su uso puede aplicarse para actualizar grupos de registros, permitiendo recorrer uno a uno los mismos. Y como tercer punto, decimos que también puede utilizarse para realizar reportes complejos. Entonces vamos a continuar con la siguiente ficha y vamos a ver la estructura básica de un cursor. Entonces comienza su declaración en transact SQL con la palabra reservada declare. Colocamos el nombre de nuestro cursor, en este ejemplo se llama mi cursor, y le colocamos la palabra cursor for y debajo colocamos el select from de la tabla que nosotros queremos seleccionar los datos para llenar ese cursor con estos resultados. Lo que sigue a continuación es la apertura del cursor, ¿sí? Colocamos un open mi cursor para abrirlo. Seguidamente colocamos fetch next from mi cursor. Esto quiere decir que vamos a cargar en la memoria el primer registro de esta tabla, de este conjunto de registros que está adentro del cursor. Entonces, con esta instrucción lo que hacemos es cargar en memoria el primer registro que tiene el cursor. El siguiente comando es while @fetch status, ¿sí? Igual 0. ¿Qué quiere decir esto? Esta variable de sistema fetch status lo que nos dice es si el cursor ha llegado al final de los registros, ¿sí? Mientras valga 0, no hemos llegado al final de los registros. Cuando esta variable de sistema tenga un valor 1 o distinto de 0, quiere decir que hemos llegado al final de los registros y tenemos que salir de este loop while. Entonces aquí dentro del while colocaremos toda la lógica del cursor, lo que querramos hacer y finalmente debemos cerrar este cursor. Y la siguiente y última instrucción es delocate mi cursor. Lo que hacemos aquí es liberar de la memoria todo el espacio que tiene ocupado el cursor. Así que esta es la definición
básica de un cursor. En la clase siguiente vamos a ver todos los tipos posibles que tiene un cursor. Bueno, muy bien, en esta clase vamos a crear un cursor para actualizar el campo de una tabla y para insertar registros en otra tabla diferente, ¿eh? Entonces vamos a seguir con el procedimiento normal, vamos a crear un archivo en la carpeta queries y lo vamos a llamar cursores. Vamos a colocar aquí cursores, muy bien. Vamos a abrir el archivo. Bueno, y vamos a colocar un comentario y ahí dentro vamos a realizar un select asterisco from human resource punto employee. Vamos a ver el contenido de esta tabla. Muy bien, acá tenemos toda la información de los empleados que trabajan en esa empresa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a tomar el campo National ID Number, ¿sí? Vamos a tomar el campo Job Title, los vamos a tomar para insertarlos en una nueva tabla. Y Current Flag, vamos a realizar un update sobre este campo para inicializarlo y poder actualizar su contenido en función de los otros valores. Vamos a hacer un update humanResource.employee set current flag igual a 1. Ahí está, 290 registros actualizados. Muy bien, está todo actualizado. Vamos a dejar este comentario aquí. Y ahora vamos a crear una tabla, ¿sí? Que va a ser la que vamos a ir insertando registros adentro del cursor, ¿sí? Entonces vamos a realizar un create table y vamos a colocarle human resource punto employee list, ¿sí? Fíjense que la hemos colocado bajo el mismo esquema que la tabla employee, ¿sí? El esquema es human resource. Entonces vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar el campo national ID number de tipo varchar 10. También vamos a colocarle el campo job title, en este caso de tipo varchar 100 porque es un poco más largo. Creamos la tabla con F5 y vamos a hacer un refresh en la carpeta tables. Ahí tenemos la tabla creada con los dos campos que hemos asignado. Muy bien, vamos a borrar esta sentencia. La vamos a guardar aquí en la sección de comentario por las dudas. Y vamos a comenzar a crear nuestro cursor, ¿sí? Vamos a colocar un use AdventureWorks 2017 para asegurarnos de que estamos trabajando sobre esa tabla. Y colocamos Go, ¿eh? Muy bien, vamos a colocar un comentario donde decimos que declaro las variables, donde vamos a almacenar cada iteración, es decir, en cada iteración del cursor vamos a almacenar en variables el contenido de la tabla, ¿sí? Entonces vamos a declarar, vamos a hacer un declare @national ID number y le colocamos el mismo tipo de dato, varchar 10. Muy bien. Y vamos a declarar a continuación con una coma otra variable job title de tipo varchar 100, igual que en la definición de la tabla. Y ahora sí, vamos a crear nuestro cursor. Vamos a colocar declare, ¿sí? El nombre del cursor, mi cursor, y le colocamos la palabra cursor, ¿sí? A continuación le colocamos
la sentencia fast forward, ¿sí? Esto quiere decir que va a ser un cursor de tipo que va a ir hacia adelante únicamente, no vamos a poder retroceder en la línea del cursor, sino que solamente vamos a ir para adelante, ¿sí? Lo que hace esto es que sea un cursor performante, quiere decir que va a ser un cursor rápido, se va a ejecutar lo más rápido posible y eso siempre es conveniente a la hora de usar cursores, siempre y cuando no tengamos que retroceder en la línea del cursor, es decir, a medida que vamos avanzando hasta llegar al final. Si no podemos volver un paso anterior, es decir, al registro anterior de ese recorrido. Entonces, le especificamos for, ¿sí? Y aquí le especificamos el select, ¿sí? Es decir, que vamos a llenar este cursor con este select. Colocamos select national ID number y vamos a colocar también el campo job title y le colocamos from human resource punto employee, ¿sí? Con esto vamos a llenar el cursor con este select. Vamos a colocarle un where y vamos a utilizar el campo gender para especificarle que quiero traer todos los masculinos de la tabla, ¿sí? Todos los hombres de esa nómina los voy a llenar en este cursor. Entonces, el paso siguiente es abrir el cursor, colocamos open mi cursor. Vamos a colocar un comentario aquí y ponemos que vamos a leer el primer registro y almacenamos los campos en las variables que hemos definido al comienzo. Muy bien, el paso siguiente es colocar fetch next, ¿sí? Vamos a colocar fetch next from, ¿desde dónde? ¿Sí? Desde mi cursor. ¿Qué quiere decir esto? Me muevo un registro hacia adelante, ¿sí? Cuando hago open mi cursor, estoy en la posición 0, es decir, en el comienzo. No estoy posicionado en ningún registro. El paso siguiente es moverme un registro hacia adelante para poder leer esa información, que es lo que hacemos aquí, ¿sí? Fetch next from mi cursor. Bueno, lo que estamos haciendo es eso, moviéndonos una posición adelante en el registro. Entonces, le colocamos into, ¿sí? arroba national ID number, coma, y colocamos la variable job title, ¿sí? Entonces, con into le estamos diciendo que coloque el contenido de esos dos campos del registro en esas dos variables que hemos definido al comienzo. Lo que sigue a continuación es un while, ¿sí? Y colocamos arroba fetch status igual a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Fetch status es una variable de sistema que en este caso lo que guarda es el estado en el que estoy posicionado en el cursor, ¿sí? Si fetch status es 0, quiere decir que todavía no he llegado al final de los registros de lo que contiene el cursor, ¿sí? En este caso quiere decir que todavía estoy o al comienzo o en el medio de esa iteración de registros. Cuando fecha status valga distinto de 0, quiere decir que he llegado al final de los registros y es ahí cuando tenemos que finalizar esta ejecución. Vamos a comentar aquí para que ya nos quede guardado el detalle, ¿sí? Mientras sea igual a 0, quiere decir que no ha llegado al final de la tabla, ¿sí? Entonces, vamos a colocar una estructura begin y una estructura end para colocar toda nuestra lógica allí dentro. Muy bien, vamos a comentar aquí y vamos a colocar inserto en la tabla
employee list, ¿sí? Aquí vamos a colocar nuestro insert en esa tabla que hemos creado. Entonces vamos a colocar insert into human resource punto employee list y le vamos a colocar values y le vamos a colocar las variables que hemos llenado en el proceso anterior, ¿sí? Colocamos @national ID number y la variable job title, ¿sí? Vamos a colocar otro comentario y vamos a colocar, pasamos al siguiente registro, ¿sí? Y colocamos fetch next from mi cursor. Muy bien, colocamos into @national ID number @job title, ¿sí? Es el mismo proceso que realizamos al comienzo, pero lo tenemos que hacer cada vez que estamos en el final del while, para que se mueva un registro hacia adelante y después cuando vuelve a comenzar el while ya estamos ante otro registro nuevo. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ejecutar toda esta sentencia completa para ver qué sucede. Fíjense, ahí hemos presionado F5 y obtenemos como resultado todos estos registros afectados. Quiere decir que ha insertado todos estos registros en la tabla employee list. Vamos a hacer una revisión. Vamos a colocar select asterisco from human resource punto employee list. Muy bien, presionamos F5 y aquí tenemos todo el contenido de los datos que hemos recorrido con el cursor y los hemos insertado en esta nueva tabla. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, 206 registros, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar el campo que hemos dicho al comienzo de la tabla principal, ¿sí? Para indicar que estos registros ya los hemos movido, ¿sí? Entonces aquí abajo vamos a colocar otro comentario y vamos a actualizar el registro de la tabla employee que coincide con el actual del cursor, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a colocar un update human resource punto employee. Colocamos set y recuerdan que el campo era current flag y lo vamos a colocar en 0, ¿sí? Al comienzo habíamos colocado todos los registros en 1, ¿sí? Sobre este campo habíamos hecho un update general. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo vamos a colocar en 0, ¿sí? Bajo una condición. ¿Qué condición? Bueno, colocamos where current off, ¿sí? Mi cursor. ¿Qué estamos diciéndole aquí? Que actualice la tabla, ¿sí? Respetando los valores actuales del cursor, es decir, el registro actual donde estoy posicionado. Si esto lo hace automáticamente, no tenemos que especificarle nada más, porque ya sabe en qué registro estamos posicionados y sabe exactamente qué registro actualizar. En este caso porque lleva un ID interno de esa recorrida de registros. Entonces vamos a ejecutar esta sentencia y fíjense que nos da un error, nos dice que el nombre de mi cursor ya existe. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, ¿qué pasó? Nos hemos olvidado de cerrar el cursor al final, ¿sí? Vamos a colocar, como la práctica habitual, cerrar el cursor, colocamos close, mi cursor y colocamos delocate mi cursor. Con esto lo liberamos de la memoria, ¿sí? Vamos a comentar aquí, libero la memoria. Muy bien, entonces vamos a ejecutar nuevamente el proceso y fíjense el resultado que obtenemos. Tenemos el resultado que ha insertado registros, pero
A continuación me dice que el cursor es de solo lectura. Cuando quiero actualizar los registros de la tabla, ¿sí?, que en realidad están en la memoria del cursor, me dice que es de solo lectura. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es cambiar la propiedad del cursor, ¿sí? Fíjense que aquí me dice que insertó un registro, pero el cursor es de solo lectura. Y después me vuelve a decir lo mismo. En la siguiente iteración, inserta el registro y me dice que el cursor es de solo lectura. Este error me lo arroja el update, ¿sí? No puede actualizar el contenido del cursor, ¿sí?, que en realidad es el contenido de la tabla que tiene en memoria el cursor. Bueno, no lo puede actualizar porque me dice que es de solo lectura. ¿Y por qué me está diciendo esto? Porque la propiedad fast forward, ¿sí?, vamos a comentarlo aquí, si bien tiene sus ventajas de que es más rápida, es una propiedad de solo lectura. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es quitar esta propiedad. En este caso, vamos a corregir el comentario, ¿sí?, porque en realidad no es que es de solo lectura, sino que tiene la propiedad que es de solo lectura. Entonces vamos a colocar fast forward tiene la propiedad de solo lectura. Ahí así queda mejor. Y ahora muy bien, vamos a quitarla la propiedad, ¿sí?, y vamos a ejecutar nuevamente el proceso. Muy bien, ahora sí. Fíjense que no hemos obtenido errores y vamos a hacer una revisión de lo que ha grabado y de lo que ha actualizado. Si nos fijamos en la tabla Employee List, vamos a tener duplicados, ¿sí? Fíjense que tenemos ahora 618, en realidad tenemos triplicado porque lo hemos ejecutado 3 veces, y como la tabla no tiene primary key, lo ha insertado a continuación, ¿sí? Por lo tanto tenemos repeticiones en esa tabla. Pero bueno, el objetivo era insertar y actualizar en la otra tabla Employee. Así que vamos a revisar en la tabla Employee el campo Current Flag y fíjense cómo me ha colocado 0 en los valores, ¿sí?, que son masculinos, ¿sí? En los de tipo M, que eran los hombres, me ha colocado el tipo 0 y ha trasladado los registros hacia la otra tabla. Bueno, bienvenidos a esta sección de operadores pivot y unpivot. En esta sección vamos a estar viendo la implementación de estos operadores para realizar reportes analíticos de diferentes tipos. Entonces vamos a comenzar ya con la clase número 1. Bien, vamos a explicar un poco cómo funcionan los operadores pivot y unpivot, ¿sí? Vamos a ver la definición y los usos que le podemos dar a estos operadores. Bueno, muy bien. Dentro de la definición lo que podemos decir es que son operadores que permiten transponer filas por columna o viceversa. Es decir, agrupar los registros de una consulta para generar esta transposición de datos. También podemos decir que al ser un operador que agrupa registros, no es posible utilizar un group by en una consulta realizada con pivot o unpivot. Su uso puede aplicarse para realizar reportes analíticos sobre determinadas variables. Entonces vamos a ver un poquito cómo es que funcionan estos dos operadores. Vamos a comenzar con el operador pivot, ¿sí? Aquí en esta consulta lo que estamos viendo es un listado de productos que fueron vendidos en esos respectivos años y a qué categoría pertenecen, ¿sí? Este resultado, este conjunto de registros, no son solo estos, sino que es un resultado mucho más amplio, pero aquí lo tenemos resumido. Entonces, ¿cómo funciona el operador pivot? Bueno, supongamos que yo quiero analizar los años 2011, 2013 y 2014. ¿Sí? Yo quiero saber en esos 3 años qué cantidad de Product ID vendí en esos años, y para qué categoría. Bueno,
Entonces, si yo aplico un pivot con ese criterio, ¿sí? Lo que vamos a obtener va a ser el siguiente resultado, ¿sí? Va a ser una columna categoría ya agrupada, ¿sí? Y también vamos a obtener esos 3 años que dijimos anteriormente, 2014, 2013 y 2011, a nivel de columna, ¿sí? Como nombre de campo. De esa manera podemos ver que nos ha colocado para el año 2014 y la categoría Clothing, nos ha colocado 27 productos. Quiere decir que en ese año he vendido 27 productos de la categoría Clothing, ¿sí? Lo mismo sucede para Bikes. En el año 2013 vendimos 79 productos y para el resto lo mismo. Entonces, básicamente, lo que hace el operador pivot es transponer los datos que nosotros le especificamos, en este caso, ¿sí? 2014, 2013 y 2011, los obtiene de la columna año, los transpone a nombre de campo, ¿sí? Y allí agrupa los productos y las categorías que tenemos definidos en la tabla. Muy bien, entonces, habiendo obtenido este resultado con el operador pivot, vamos a analizar el funcionamiento del operador unpivot, ¿sí? Entonces, teniendo el mismo resultado, como dijimos anteriormente, aplicamos el operador unpivot para revertir esta transposición que hicimos originalmente. Entonces, ahora lo que queremos hacer, por ejemplo, es transponer a valores de registros los años, ¿sí? Y también vamos a transponer a valor de registro las cantidades de los Product ID vendidos en esos años, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a suceder es que las categorías se nos van a repetir, ¿sí? Entonces, aplicando el operador unpivot, lo que obtenemos es el siguiente resultado, ¿sí? Una columna categoría con todas las repeticiones, una columna Product ID con la cantidad de productos vendidos para esa categoría y una columna año con esos 3 años, por supuesto, 2014, 2013 y 2011, aplicados a nivel de registro, ¿sí? Entonces, lo que marcamos aquí, estas ventas, esta cantidad de ventas, 27, 32 y 6, se representan a nivel de registros una vez aplicado el operador unpivot. Bueno, muy bien, esto es un concepto teórico para explicar un poco el funcionamiento de estos dos operadores. En la siguiente clase vamos a hacer ejercicios prácticos para entender cómo poder aplicar estos operadores y obtener consultas que puedan ser aprovechadas de manera analítica. Bueno, muy bien, vamos a continuar en esta clase y vamos a implementar una consulta utilizando el operador pivot. Entonces vamos a crear un nuevo archivo de script aquí en queries y lo vamos a llamar pivot.sql. Bueno, muy bien, y allí dentro vamos a colocar nuestra sentencia. Lo que vamos a hacer primero es vamos a hacer una revisión de todas las tablas que vamos a estar utilizando para realizar esta consulta. Entonces vamos a colocar un select asterisco from y vamos a utilizar el esquema sales punto y la tabla sales order header, ¿sí? Vamos a utilizar esa tabla, vamos a seleccionar con F5 y uno de los campos que vamos a utilizar va a ser sales order ID para conectar el resto de las tablas. Y también vamos a utilizar el campo order date, ¿sí? Del cual vamos a obtener el año para realizar nuestra consulta. Entonces vamos a colocar estos dos campos como comentario, sales order ID y el campo order date. Vamos a realizar otro select asterisco from bajo el esquema sales también y la tabla sales order detail, ¿sí? Ahí tenemos el detalle de la venta. Entonces vamos a hacer un select de esta tabla para revisar el contenido. Muy bien, y tenemos el campo Sales Order ID también, con el cual lo vamos a utilizar para conectarnos con un inner join.
y vamos a utilizar el campo Product ID, ¿sí? Entonces vamos a anotar aquí Sales Order ID y el campo Product ID. Muy bien, vamos a realizar otro select, asterisco from, y vamos a utilizar el esquema Production para acceder a la tabla Product. Muy bien, vamos a seleccionar todo y vamos a utilizar de esta tabla el campo Product ID para conectarlo con un inner join a las otras tablas, ¿sí? Y vamos a utilizar el campo Product Subcategory ID. Fíjense que algunos valores están en null, pero en algunos valores de los registros tenemos datos, así que vamos a utilizar estos dos campos, es decir, Product ID y el campo Product Subcategory ID. Muy bien, vamos a realizar un select más, select asterisco from, bajo el esquema production también, product subcategory, y vamos a seleccionar los registros de esta tabla. Muy bien, vamos a utilizar el campo primary key product subcategory ID y vamos a utilizar también el campo product category ID. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí estos dos campos para tenerlos como referencia, product subcategory ID y product category ID. Muy bien, y por último vamos a realizar un select asterisco from bajo el esquema production también y vamos a seleccionar la tabla product category. Muy bien, en esta tabla tenemos el campo primary key product category ID y ahí tenemos las categorías, ¿eh? Entonces vamos a utilizar esos dos campos, el campo product category ID y el campo name. Muy bien, vamos a comentar todos estos select y ahora vamos a realizar nuestra consulta con los inner joins en cada tabla. Vamos a colocar select asterisco from, colocamos el esquema sales order header, le vamos a colocar un alias a esta tabla, ¿sí? Le vamos a colocar el alias SOH. Muy bien, y vamos a realizar un inner join de esta tabla con la tabla sales order detail. Muy bien, le vamos a colocar un alias SOD y realizamos on SOD.sales order ID igual a SOH.sales order ID. Muy bien, vamos a realizar otro inner join con el esquema production.product. Colocamos un alias p y colocamos on p.product ID y que sea igual a SOD.product ID. Muy bien, vamos a realizar otro inner join con la tabla de subcategorías. Colocamos inner join production.product subcategory. Muy bien, a esto le colocamos un alias psc y colocamos on psc.product subcategory ID y que sea igual a p.product subcategory ID. Muy bien, y finalmente el último inner join con el esquema production.product category. A esta tabla le vamos a colocar el alias pc. Colocamos on pc.product category ID y que sea igual a psc.product category ID. Muy bien, vamos a ejecutar esta consulta. Seleccionamos todo y presionamos F5 y obtenemos el total de registros y el total de campos, porque hemos colocado
un asterisco. Fíjense que demora mucho la consulta. Vamos a detenerla, ¿sí? Y vamos a quitar el asterisco para colocar la función datePart, ¿sí? Y así obtener el año. Vamos a colocar year, coma, y vamos a colocar el campo orderDate, ¿sí? Es decir, sh.orderDate, ¿sí? A esto le colocamos un alias año. Muy bien, y ahora vamos a colocar otro de los campos que necesitamos, pc.name. Fíjense que me lo marcó en azul. Vamos a colocarle las categoría. Me marcó en azul el nombre. ¿Por qué? Porque name es una palabra reservada del motor. Entonces el campo de la tabla se llama name también, ¿sí? Pero para que no haya problemas, vamos a colocarlo el nombre encerrado entre corchetes. Abrimos corchete, cerramos corchete. Listo, de esa manera ya lo detecta como un nombre de campo. Vamos a colocar el último campo, ¿sí? Que es el product ID. Entonces colocamos p.productID. Muy bien. Colocamos una coma aquí que faltaba. Y vamos a ejecutar todo el script. Muy bien, ahora tenemos el mismo resultado más resumido, con menos campos. La consulta se ejecuta más rápido. Tenemos un total de 121.000 registros, porque estamos trayendo todos datos duplicados. Entonces, para solucionar esto, vamos a colocar un distinct y así poder devolver todos los registros agrupados. Fíjense cómo me devuelve todos los product ID que estuvieron involucrados en las ventas de los distintos años y agrupados por categoría, ¿sí? Fíjense. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar un distinct para resumir toda esta información. Colocamos aquí distinct y ejecutamos nuevamente la consulta, ¿sí? Bueno, ahora ya obtenemos un resultado de 610 registros, muchos menos, y ya agrupados todos por año y por product ID. Fíjense que ahora tenemos todo más agrupado ya para poder realizar el pivot. Muy bien, entonces vamos a aplicar un with a esta consulta para colocar todo este resultado en una tabla temporal. Vamos a hacer with y vamos a colocar el nombre ventas por categoría. Muy bien. Le colocamos as y abrimos paréntesis. Cerramos paréntesis al final. Muy bien, y aquí vamos a colocar nuestra consulta con el uso de pivot. Lo vamos a hacer con un select sobre esta tabla temporal, ventas por categoría. Entonces aquí colocamos, vamos a colocar un comentario. ¿Sí? Aplicamos pivot al resultado guardado en ventas por categoría. Muy bien, vamos a colocar entonces select asterisco from ventas por categoría y hacemos uso del operador pivot. Entonces colocamos pivot, abrimos y cerramos paréntesis, le vamos a colocar un alias a este resultado de la consulta pivot, ¿sí? As pivot table. Y aquí vamos a hacer un count del campo product ID, ¿sí? Vamos a colocar count, abrimos y cerramos paréntesis, ¿sí? Entonces vamos a colocar como resultado de ese count el campo product ID. Muy bien. ¿Sí? Lo que va a hacer esto es contar cada producto, ¿sí? que se haya realizado por año, ¿sí? Todos esos productos que se repiten va a ser un count y los va a agrupar por el otro campo categoría, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a colocar aquí es for año, ¿sí? Y luego colocamos in y aquí le vamos a especificar los valores de esos años que vamos a transponer como columnas. Entonces aquí le vamos a colocar
los nombres de las columnas, que en realidad son los valores de esos años que nosotros queremos mostrar. Vamos a colocar, por ejemplo, 2014. Lo colocamos entre corchetes porque esto es un nombre de campo en realidad, pero como es numérico necesitamos colocarlo con corchetes. Entonces vamos a colocar otro campo más, ¿sí? Otro valor de ese campo, 2013, y otro valor más que va a ser 2011, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué estamos haciendo con este for año in 2014, 2013, 2011? Lo que estamos haciendo es transponer esos valores que los teníamos en registro, ¿sí? El año lo teníamos a nivel de registro, lo estamos transponiendo a nivel de columna, ¿sí? A nivel de columna, entonces vamos a tener 3 columnas, 2014, 2013, 2011, y en cada una de esas columnas vamos a tener la cantidad de productos, por eso es que realizamos el count, vamos a tener la cantidad de productos agrupada por categoría. Entonces vamos a ejecutar toda la consulta para que la podamos ver, para que podamos ver el resultado. Muy bien, ahí tenemos el resultado. Fíjense el resultado del operador pivot. Tenemos las categorías agrupadas, ¿sí? A nivel de registros, y tenemos a nivel de columnas el año 2014, el año 2013 y 2011, ¿sí? Y en cada intersección tenemos la cantidad de productos que fueron vendidos en esos años correspondiente a esa categoría, ¿sí? Bueno, esto es lo que hace el operador pivot, esta transposición que me permite tener una visión más clara de cómo fueron las ventas en esos años y qué tipo de producto vendí más o vendí menos, ¿sí? Bueno, muy bien, y para finalizar vamos a realizar un ordenamiento de esta consulta con pivot. Entonces al final colocamos un order by por categoría, ¿sí? Entonces el resultado de este ordenamiento va a ser una lista ordenada por categoría. Fíjense cómo ahora lo ordena alfabéticamente, así que ya con esto terminamos el uso del operador pivot. Bien, vamos a continuar en esta clase. Vamos a estar explicando el uso del operador unpivot. Entonces, muy bien, vamos a crear un nuevo script dentro de la carpeta queries y lo vamos a llamar unpivot. Muy bien, vamos a reutilizar el código que hemos utilizado para el operador pivot, ¿sí? Vamos a copiar toda la sentencia. Vamos a cerrar este script y lo vamos a copiar en el script del operador unpivot, ¿sí? Porque vamos a reutilizar el mismo script. Entonces, muy bien, ¿recuerdan lo que habíamos realizado con el operador pivot? ¿Sí? Vamos a seleccionarlo todo y vamos a ejecutar para hacer una revisión de lo que habíamos confeccionado en la clase anterior, ¿sí? Era una tabla en la que estaba agrupada por categoría. Habíamos definido 3 columnas para los años 2014, 2013 y 2011 respectivamente, y en cada una de esas celdas lo que teníamos era la cantidad de ventas en ese año para determinada categoría, ¿sí? Ese total lo calculábamos con la función count sobre el campo product ID, ¿sí? Lo que hacíamos después era especificar for año y le especificábamos dentro del in los años que nosotros queríamos transponer como columna, ¿sí? Después el operador pivot se encargaba automáticamente de agruparnos el campo categoría para poder obtener ese resultado que hemos visto. Ahora bien, ¿para qué podemos utilizar la función unpivot?
Bueno, la podemos utilizar para hacer el proceso inverso, ¿sí?, de esta confección que hicimos anteriormente con la función pivot. Es decir, lo que podemos hacer es, con el operador unpivot, es transponer estas columnas, ¿sí?, todas estas columnas en registros, ¿sí? Entonces vamos a aplicar el operador unpivot sobre este resultado. Entonces lo que hacemos es, vamos a eliminar este order by, ¿sí? Lo vamos a quitar. ¿Por qué? Porque inmediatamente aquí debajo vamos a colocar el operador unpivot, ¿sí? Vamos a colocar unpivot, vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a colocar el campo product ID, ¿sí? Así solo, ¿eh? Este unpivot se va a ejecutar inmediatamente después del pivot, ¿sí? Lo que va a hacer es transponer ese resultado del pivot de columnas a filas, ¿sí? Entonces aquí le ponemos product ID y no le ponemos count. ¿Por qué no le ponemos count? Porque la cuenta, ¿sí?, es decir, la sumatoria de ese product ID ya está realizada. En el pivot ya está hecho el count. Entonces aquí no necesitamos hacerlo nuevamente. Entonces vamos a colocar for y colocamos año también y le decimos in, abrimos y cerramos paréntesis y aquí le vamos a colocar exactamente lo mismo que le hemos colocado en el in del pivot, es decir, 2014, 2013 y 2011, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos un paréntesis de más, muy bien. Y le vamos a colocar un alias as unpivot table. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos transponiendo, ¿sí?, el valor del product ID que anteriormente en el pivot estaba como resultado de un count, ¿sí?, es decir, que estaba como valor en el medio de la grilla. Fíjense, vamos a ejecutarlo nuevamente. Así recordamos cómo estaba el valor del campo Product ID. Fíjense que estos 27, 32, 6, 65, 79, 30, todos estos son los valores de Product ID. Entonces, lo que le indicamos en el pivot es que este valor, Product ID, lo transponga, es decir, que lo pase a nivel de columna, ¿sí? Product ID lo va a pasar a nivel de columna, categoría lo va a conservar a nivel de columna porque ya está, ¿sí? Y en cambio, los campos 2014, 2013 y 2011 los va a transponer a nivel de registro, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a realizar el operador unpivot. ¿Sí? Vamos a ejecutar toda la consulta, vamos a presionar F5 y ahí tenemos el resultado, ¿eh? Fíjense, como dijimos anteriormente, el campo Product ID lo ha pasado a nivel de columna, ¿sí? El campo año lo conservó a nivel de columna, ¿sí?, pero todo unificado. El campo categoría lo conservó a nivel de columna también, ¿sí? Y está subdividido por la cantidad de productos vendidos por año, ¿sí? Claramente se repite aquí la categoría porque el año es diferente, ¿sí?, para cada categoría. Bueno, muy bien, este tipo de reportes generados con los operadores pivot y unpivot pueden ser solicitados en determinadas empresas para analizar las ventas que ha tenido la empresa, ¿sí?, con el correr de los días, de los meses, de los años, y así poder evaluar si la empresa está en un camino de crecimiento o no, ¿sí? Con este tipo de reportes lo que podemos evaluar son ese tipo de cosas, ¿sí? Y al transponerlos con el operador unpivot nos da otra visión de los datos para poder analizarlos desde diferentes puntos.